Es muy importante contestar conforme a la Escritura las tres preguntas que la gran mayoría de las personas se hacen, aunque hoy en estos últimos días ya no tanto, porque se ha metido la influencia del ambiente mundano en las personas que vivimos sobre esta tierra que ya no nos hacemos este tipo de preguntas. Hay tres preguntas que generalmente la gente se hacía o tal vez todavía se hace. ¿De dónde vengo? Y la gran mayoría no tiene la información de dónde vienen. Y una de las razones, o la principal razón, es que no están considerando a Dios con respecto para que les dé respuesta a esta pregunta. ¿De dónde venimos cada uno de nosotros que estamos sobre esta tierra? De la misma manera toda la gente que ha nacido sobre de ella. Pero la Escritura nos dice a través del Salmo 139, en el capítulo 139, versículo 13. Voy a leer solamente algo que quiero que resaltemos nosotros hoy en esa mañana, porque ya lo hemos visto en semanas pasadas. Y el versículo 13, hablando con respecto de Dios, nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, escucha bien, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Voy a brincarme hasta el versículo 18 y dice: si los enumero se multiplican más que la arena. Algo que tenemos que grabar muy dentro de nuestro corazón es que la personita que está dentro del vientre de la madre no es una cosa, no es un producto para tirarlo en un caño. Es un niño, es una niña. Y ellos, como tú, de la misma manera, venimos de parte de Dios con un plan precioso, perfecto para toda nuestra vida sobre esta tierra y la siguiente, que es en el cielo, porque es ahí donde Dios quiere que estemos. Dios ha puesto nuestros ojos en cada uno de nosotros desde que estábamos en el vientre de la madre, y el plan de Dios es maravilloso para cada una de las personas que nacemos sobre esta tierra. El problema es que una vez que como niños alcanzamos cierta edad, nos olvidamos de Dios, y más si nuestros padres no tienen esta precaución de hablarnos de la gracia de Dios. Hoy realmente la gran mayoría de la gente ya no considera a Dios más que cuando se encuentra en problemas o en dificultades. Entonces tenemos que entender que venimos de Dios con un plan precioso, indiscutiblemente. Y otra de las preguntas que se hace la gente es: ¿qué hago aquí? Ahora, hay cosas dentro de ese plan de Dios que tenemos o quiere que hagamos en esta tierra. Y lo primero, pues lógico, tiene que ser lo primero. Y lo primero que Dios quiere que nosotros y todos conozcamos es lo que vemos aquí en la Escritura. Y voy a ir rápidamente porque lo estuvimos viendo las semanas pasadas, pero si usted viene y me acompaña al libro de Corintios, el segundo libro de los Corintios, el capítulo es el versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Aquí encontramos qué es lo primero. Lo primero que nosotros tenemos que saber y entender a grandes rasgos es el corazón de Dios haciendo un llamado individual para cada uno de nosotros como personas que vayamos a Él. Dice el versículo 20 del capítulo 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios quiere que la gente se reconcilie con Él. Este es el paso más importante de lo que nosotros tenemos que hacer sobre esta tierra. Entonces encontramos que como parte principal a la respuesta de que ¿qué hago aquí? Es que nos reconciliemos con Dios. Y lógico, cada uno de nosotros tenemos cierto tiempo de nuestra edad natural para reconciliarnos con Dios. Yo me reconcilié con Dios a los 33 años, tengo 75, así es que ya tengo varios días en que yo me reconcilié con Dios cuando Él se reveló a mi corazón
de su gracia, de su amor, yo me puse en paz con él, que es lo que nos dice aquí. De la misma manera, Pablo está hablándole a los corintios que él, Pablo y los demás discípulos eran como embajadores en el nombre de Cristo delante del resto del pueblo, y que Dios rogaba a través de ellos que el pueblo se reconciliara con Dios. Así es que si usted no está reconciliado con Dios, esta es una de las buenas noticias que en esta mañana podemos escuchar, que Dios nos ama y que quiere reconciliarnos con Él. Por eso el versículo 21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios cargó el pecado de cada uno de nosotros, sea mucho, sea poco, sobre el cuerpo de Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos preguntamos ¿qué hago aquí? Es reconciliarme con Dios. El único medio para reconciliarse con Dios es por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Es el único camino. Yo sé que hay una gran cantidad de doctrinas, de enseñanzas falsas, equivocadas, muchos caminos que el enemigo ha inventado con el propósito de distraernos y que estemos ahí enfrascados durante cierto tiempo hasta que llegue el día de nuestra muerte y no nos hayamos reconciliado con Dios y nos encontramos en serios problemas. Pero el único camino para reconciliarnos con Dios es por medio de Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cualquier otra doctrina que no mencione este camino es un lugar equivocado donde uno pudiera estar. Ahora, ¿cómo le hago? La Biblia nos dice que para reconciliarnos con el Señor Jesucristo, con Dios, lo que primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y después bautizarnos, dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38. Y ese fue parte del primer sermón de Pedro a aquella gran multitud que les estaba escuchando después de que había venido el Espíritu Santo y había tocado la vida de los 120 que estaban ahí reunidos en el aposento alto. Pedro abrió la puerta, la ventana y empezó a hablarle a la gente porque estaban siendo motivados por el poder del Espíritu Santo. Y ellos le preguntan a la multitud, ¿qué hacemos para reconciliarnos con Dios? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces, lo primero es el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, es decir, yo soy un borracho, yo soy un adúltero, yo soy un afeminado, yo soy esto, yo soy aquello, yo sé que esto es pecado, que esto no le agrada a Dios, entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer que estoy mal, que debo de abandonar ese estilo de vida. Ese es el arrepentimiento. Y venir a Jesús, venir a Dios. Y bueno, por eso Juan el apóstol dice en la primera carta, en el capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, ya nos hemos arrepentido, pero hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que confesemos nuestros pecados. Ahora, ¿a quién tenemos que confesarle nuestros pecados? Esos adulterios, esas mentiras, todo ese tipo de engaños en el cual caímos, vivimos y a veces hasta animamos a otros a que participaran. ¿Ante quién tengo que confesar mis pecados? Pues lógico, contra aquel que le hemos ofendido y lastimado, que es a Dios. A Él tenemos que venir y tenemos que confesarle nuestros pecados. Porque, por ejemplo, hoy en esta mañana, alguien de ustedes dice, yo he pecado realmente y estoy escuchando que Dios me ama y que quiere que me reconcilie con Dios y la única manera es que, bueno, reciba a Jesucristo como mi Señor o que me arrepienta de mis pecados. Yo estoy arrepentido, ya no quiero vivir ese tipo de vida. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confesar el pecado. Quizás en este momento no vas a poder hacerlo por la presión que ejercemos los demás, pero Dios te va a dar una oportunidad que en tu casa, en cierto lugar, en cierto momento, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar oportunidad para que tú le digas al Señor, Señor, estos son mis pecados. He adulterado,
he estado mintiendo. El Espíritu Santo te lo va a traer a tu corazón. Entonces tú tienes o yo que confesarlo. Porque la Escritura me dice que si confesamos, si no confesamos, si no declaramos, si no decimos, no sucede lo que dice el resto de esta confesión o de esta palabra de Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oye, esto es maravilloso. Estas son buenas noticias, que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo vengo todo sucio, todo cachambroso de pecado, de inmundicia, pero hoy vengo, le digo a Dios, Dios, perdóname. Él me va a dar una oportunidad, ya sea aquí o después con mayor calma en un lugar secreto, decirle, Dios, esos son mis pecados. Él nos promete perdonar, borrar todo pecado pasado y limpiarnos de toda maldad. En un instante uno queda limpio de la maldad pasada. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y la Escritura nos dice también que en ese momento que nosotros hacemos esto, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Escúchame bien, por favor. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? No me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Estás completamente seguro? ¿Por qué razón? Porque de eso depende dónde cada persona va a pasar la eternidad. Los discípulos, los 70, habían regresado con gozo de que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesucristo. Hicieron sanidades, obraron milagros, levantaron muertos y llegan contentos, gozosos con Jesús y le dicen, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor los lleva todavía un poquitito más adelante de otro regocijo más grande que tiene que haber en el corazón de todos los discípulos. Él les dijo, regocíguense de que sus nombres están escritos en los cielos. Ahora, nuestro nombre tiene que estar registrado en el cielo y esto ocurre en el momento de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿mi nombre está escrito en el libro de la vida o en los cielos? Cuando hacemos esto, ocurre algo maravilloso. Aparte de todo eso, yo quiero que vengas y me acompañes al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses nosotros podemos ver algo invisible a nuestros ojos naturales. Y es necesario que lo entendamos. Está en el capítulo 1, en el versículo 13. Algo que necesitamos entender para que podamos ver la grandeza, la misericordia, la ternura de Dios. Nos dice el versículo 13, después de que nos hemos reconciliado con Dios, nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes de que nosotros nos reconciliemos con Dios, todo el reino de las tinieblas está sobre nuestras vidas. Los cientos o miles de demonios están tratando de conducirnos en primer lugar a la muerte, es decir, que muramos, porque saben que estamos siendo alejados de la voluntad de Dios y vamos a acompañarles en la eternidad. Estamos bajo esa potestad, hay una presión tremenda. Pero cuando nos reconciliamos con Dios, Él nos libra de la potestad de las tinieblas. Todos los demonios, aún el mismo demonio principal, Satanás, no tiene ningún derecho en nuestras vidas. Nos libra de ahí y pasa lo siguiente. Además de esto, nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Persona que reconoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Su nombre se escribe en el libro de la vida. Considéralo, no lo olvides. Luego somos sacados en un cerrar y abrir de ojos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te encuentres en el lugar que te encuentres, en tu casa, en el trabajo, en el momento que ocurra eso,
ya quedamos libres de la potestad de las tinieblas. Ya la autoridad satánica no tiene lugar en nuestras vidas o no debe de tener. Pero a veces por ignorancia él sigue controlando la vida de los creyentes, que no debe de controlarla. Porque ahora ya estamos dentro del reino de Dios, del reino de la luz. Ya Jesucristo es nuestro rey, ya Satanás ya no es nuestro rey. Y eso tenemos que considerarlo cada día. El Señor Dios Todopoderoso nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora, fíjate bien. Quiero que quede bien aclarado, quiero que quede bien asentado esto en nuestro corazón, porque esto es algo grave que le ocurre a mucha gente que no alcanza a captar la idea de lo que no se ve. Satanás, el diablo y todas las huestes espirituales de maldad, antes de que nos arrepintamos, antes de que vengamos a Jesucristo, antes de que nuestro nombre se escribiera sobre el libro de la vida, fíjate bien, Él es nuestro amo. Él es nuestro amo. Escucha bien. Cuando nos reconciliamos con Dios, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, cuando confesamos nuestros pecados, nuestro nombre se escribe en los cielos o en el libro de la vida. Somos quitados debajo de la autoridad de Satanás, de ese yugo tremendo, y somos trasladados ahora al reino de la luz, donde Jesucristo es el Señor, es el Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que quiero resaltar? ¿Qué es lo que quiero que hoy en esta mañana lo grabemos bien en nuestro corazón? Que usted y yo siempre vamos a tener un amo, queramos o no. Antes, mi amo, el que me controlaba, era Satanás y las huestes espirituales de maldad. Pero desde ese día, yo empecé a documentarme de todo lo que yo recibía o podía recibir del reino de la luz. Me di cuenta que el enemigo ya no tenía autoridad sobre mí. Ya no me podía forzar a fornicar, a robar, a mentir. Ya no me podía engañar, pero ya no era yo obligado. Yo ya tenía control porque tenía ya sobre de mí otro poder, otro Señor más grande que el otro, que por amor Él me dice: sed, estas son las indicaciones ahora de este nuevo reino. Saliste bajo un amo cruel, ahora andas bajo el control o el dominio o la dirección de un amo que te quiere, que te ama y que tiene para ti la vida eterna y más allá de lo que tú te puedas imaginar. Nunca, mientras vivamos en esta tierra, seremos libres de un amo. ¿Ya lo grabó usted allí? Entonces tenemos que entender nuestras acciones a qué amo responden. Es decir, lo que yo estoy haciendo, ¿quién puede estar detrás de ello? ¿Está Dios o Jesús o está Satanás o alguna potestad espiritual de maldad? Mientras yo esto no lo entienda o usted realmente decimos, es que pues me ganó, es que realmente pues fue una caída así como asado. Lo tenemos que entender que ya nada de las potestades espirituales de maldad tiene la potencia suficiente para llevarnos a pecar. Claro que eso depende de nosotros, pero nunca dejamos de ser siervos, nunca, de los nunca. Y Romanos, Pablo escribe en el libro de los Romanos en el capítulo 6, algo que es bastante interesante con respecto de la enseñanza que estamos nosotros ahora recibiendo y que yo quiero dejar bien grabado ahí en el corazón de cada uno de nosotros como en el mío mismo. En Romanos capítulo 6, versículo 18 lo dice de esta manera: libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Verdad que está bastante claro? Libertados, nos dice. Libertados del pecado. El día que yo recibí a Jesucristo, y lo vuelvo a recalcar, yo fui libertado de la cautividad del pecado. Pero pasé a ser ahora siervo
de la justicia. Ahora, ya no debo de servir yo al reino de las tinieblas, ahora yo tengo que servir al reino de la luz. Y la Escritura me lo dice de diferentes maneras. De aquí en adelante yo tengo que servir a mi Señor Jesucristo y dejar de atender todo lo demás que no es de Dios. El versículo 19, Pablo sigue describiendo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros abandonar el reino de las tinieblas y participar más activamente en el nuevo reino donde estamos viviendo? Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oiga, yo pienso que más claro ni el agua. De la misma manera, ni siquiera nos llega a pedir más el Señor. Fíjate bien, de la misma manera que usted y yo servimos para la inmundicia, ahora tenemos que servir para la justicia. Todo lo relacionado al nuevo reino donde estamos viviendo, donde estamos morando, hablando espiritualmente, donde quiera que tu cuerpo o nuestro cuerpo se encuentre. Yo tengo que entender que ahora tengo que servir de la misma manera que servía antes para el enemigo. Ahora yo tengo que servir para mi nuevo amo, que es el Señor Jesús. Entonces yo me pongo a razonar. ¿Qué hacía antes para mi antiguo amo? ¿Qué es lo que yo hacía? Bueno, puedo recordar algunas veces que invité a algunos a la borrachera. Puedo recordar también cómo a veces hasta pagué el alcohol, pagué el mariachi. Sí, para el antiguo amo. Eso me obligaba a que yo hiciera. Y también como invitaba a otros y vente, vámonos a echarnos una canita al aire. También creo que eso hacía. ¿Qué otra cosa yo hacía? Cómo mentía y cómo echaban esto así asado y maltrataba y decía sapos y culebras. Eso es lo que yo hacía antes. Bueno, el mismo esfuerzo que yo hacía para aquello, ahora lo tengo que enfocar para el reino de la luz. Pero sucede que no lo entendemos o no queremos entenderlo. O quizá lo entendemos los primeros días y se nos va olvidando la responsabilidad que es de por día de servir a nuestro nuevo amo. ¿Cuánta gente creyente todavía echa sapos y culebras? Está sirviendo al antiguo amo. ¿Cuántos creyentes, entre paréntesis, están invitando a las personas cuando tienes un compromiso a ir a esa fiesta mundana, a la playa o no sé qué, en lugar de que la misma manera que venían tus familiares, tus conocidos, tus amigos, y vámonos a la playa y ponías tu carro y ponías tu dinero y ponías tu esfuerzo, ponías tu desvelo y no sé qué tanto ponías allí para hacer eso del reino de las tinieblas? ¿Por qué no lo hacemos hoy? Esa es una pregunta. ¿Por qué no le ponemos el mismo esfuerzo? No, pues es que ya lo invité una vez. No, pues es que realmente esto o aquello. Y empezamos a poner una serie de objeciones. Y Dios dice, de la misma manera, el mismo esfuerzo que compadre, y te le decías y le repetías 4 o 5 veces, véngase, anímese, tráigase a la comadre, va a haber una pachanga tremenda, véngase, y tráigase al vecino también, nos vamos a poner una guapapela, pero como no tiene usted idea, compadre, ándele, y es más, es que no tengo en qué ir, yo voy por usted, o véngase en un taxi, yo se lo pago acá. ¿Te acuerdas algo parecido? Como joven o como adulto, como hombre o como mujer. Y la pregunta es, ¿estoy sirviendo de la misma manera a mi nuevo amo como le servía al antiguo? Porque si no, hay un peligro muy serio, muy serio. Ahora, nuestro nuevo amo pues nos pide que lo hagamos por amor a Él. Él no nos va a obligar como el antiguo amo. Sí, va a platicar con nosotros y nos va a decir, no estás bien.
Nos va a decir a través del predicador: estás mal, hay una falla ahí, no me estás considerando. Hoy en esta mañana yo estuve platicando con Dios, estaba platicando y le dije: Señor, discúlpame, perdóname, pero tengo varios días que no te dejo hablar a ti. Yo estoy hable y hable y hable cuando vengo delante de ti, y no te he dado oportunidad para que tú me digas: sé, te amo. Me voy a quedar calladito. Me dice: sé, te amo. Y aunque no me des oportunidad de escuchar mi voz, te sigo amando. O sea, no me recrimina. No, porque es Dios de amor. Pero sí nos hace exhortaciones. Y la única razón es porque nos ama. Porque nos ama. El versículo 20 nos dice: cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Antes no teníamos ninguna responsabilidad para con Dios. Éramos libres de la justicia. Pero ahora somos esclavos o siervos de Dios y somos libres de la inmundicia, del pecado. El versículo 20: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Y qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Entonces Dios quiere que quede bien aclarado en nuestras vidas que podemos servirle a Dios libremente. Nunca Él nos va a obligar a que le sirvamos. Lo que sí va a pasar es que el otro amo puede tomar mucho más lugar en nuestras vidas y olvidarnos de nuestro nuevo amo. ¿Qué hago aquí? Se hace uno la pregunta. Y como creyentes hay algo muy importante que nosotros tenemos siempre que considerar, algo que tenemos que hacer aquí después de haber conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y voy a ir al libro de Filipenses, en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 12, aquí hay algo que necesitamos nosotros entender y cuidar. Algo que tenemos que hacer es cuidar. Por tanto, amados míos, dice Dios, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Este es algo que nosotros los creyentes tenemos que hacer. Cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Bueno, usted ha adquirido un vehículo por ahí con el esfuerzo de su sudor de su frente, o adquirió una casa, o adquirió lo que haya adquirido, usted procura cuidarlo. Sí, está en su corazón, es decir, si usted sabe el costo que le haya costado esa situación, adquirirlo, usted lo va a cuidar. A lo mejor si es un vehículo, casa, lo asegura, compra un seguro. ¿Y eso por qué? Es que estoy cuidando mi carro, es un carro nuevo. ¿Está malo eso? No, está bien, cuídalo, está bien, cuídalo. Y Dios nos pide que hay algo de mucho más valor que tenemos que cuidar, y es nuestra salvación. Y la tenemos que cuidar, nos dice el Señor: cuida tu salvación con temor y con temblor. Si hay algo que usted y yo tenemos que hacer cada día, es cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, yo voy a meterme por aquí, voy a entrar y no perderé mi salvación si yo sigo este camino. No estoy muy seguro. No voy por ahí. Por acá, voy a adquirir este negocio, voy a entrar en ese negocio, pero no corre peligro mi salvación. No voy a pasar como aquel muchacho que hace muchos años nos dijo: hermanos, yo quiero que oren por mí por un trabajo. Y oramos, y a la semana siguiente en la reunión familiar llegó muy contento porque ya tenía trabajo.
contentísimo y dio testimonio. Gracias a Dios, ya tengo un trabajo. Y le preguntamos, ¿en dónde trabajas? Y él dijo, en una cervecería. Dios no te dio ese trabajo. Es decir, tenemos que preguntarnos, aquí esta es la parte donde Dios quiere que yo esté. Él no vio si ahí corría peligro su salvación. Yo no sé qué haya hecho después este muchacho, este varón. Entonces tenemos que ocuparnos en la principal ocupación. Ay, yo tengo mucho que fregar, mucho que planchar, mucho que atender, mucho. Sí, yo sé que tienes mucho trabajo, pero ¿qué tanto tiempo dedicas para cuidar tu salvación? ¿Y la cuidas con temblor, con temor? Porque te tengo buenas noticias, pero a la vez también te tengo malas noticias. Y las malas noticias son para que puedas adquirir las buenas noticias. El libro de Hebreos nos hace una pregunta, recalcando sobre lo mismo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como si le preguntaras tú al que está a tu lado, oyes, ¿cómo puedo yo escaparme de la condenación eterna si rechazo a Jesús o el llamado que Él me ha hecho? Pregúntale si quieres, a ver qué te da de respuesta. Y tú posiblemente le dices, pues no sé, pues creo que no hay ninguna otra. O tal vez se dice, no, pórtate bien. Muchos dicen, mientras tú te portes bien, no, Diosito es muy bueno. No va a mandar a ninguno de sus hijos al cielo, al infierno, te lo aseguro. Esto es verdad. Dios no manda a ninguno de sus hijos al infierno, de sus hijos. Pero tenemos que entender que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Juan capítulo 8. Dios es claro. Dios es muy claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros escapar? No hay otra manera. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre. Nadie, ni la mejor religión, no hay ninguna religión. Por más bien que te comportes, no, por cuantos todos pecamos, nos dice la Escritura. Todos pecamos y si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Aquí está en la Biblia. Todos pecamos, pero tenemos un abogado que cuando llegamos y le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y Él pone delante del Padre, Padre, yo ya pagué ese precio de la mentira que yo ya o del enojo que no lo puedo controlar, ya me lo confesó. Solamente te hago algo ilustrativo para que lo puedas entender, pero eso ocurre de automático. El problema es que nos podemos deslizar. Estoy hablando a los hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. A ver, yo quiero saber, bueno, son poquitos, pero los demás los invito a que se arrepientan para que su nombre se escriba en el libro. Otra vez, a ver si ya nacieron algo. ¿Hay hijos de Dios aquí? Bueno, ya un poquitito más, gracias a Dios. Fíjate, para ti es esta exhortación como lo es para mí. El problema es que podemos deslizarnos del nivel a donde Dios nos ha llevado. Porque cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Señor, la Escritura nos dice que nos sienta en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Lo dice la Biblia. Yo ya estoy sentado en lugar celestial juntamente con Cristo, pero me puedo deslizar de ahí, me puedo caer, me puedo resbalar si no cuido mi salvación con temor y con temblor, y debo de entender que no hay otro medio para que yo sea salvo o pueda estar en la presencia de Dios. Y cuando nosotros ignoramos, cuando nosotros no consideramos las exhortaciones de Dios, cuando nosotros lo echamos en saco roto y decimos, bueno, pues total, así, no, mucho cuidado. Mira Salmo 73. En el Salmo 73 encontramos aquí al salmista, creo que es este salmo. El salmista estaba preocupado. Estaba preocupado por las cosas que a veces usted y yo nos preocupamos. Y se estaba haciendo preguntas que a veces usted y yo nos hacemos.
Hay tiempos, hay días en que no nos va bien. Parece que todas las cosas salen mal, una tras de otra. Y vemos a los demás que no conocen a Jesús, que tienen una vida impía, que andan en borracheras, que andan en adulterio, que andan en fornicación. Y decimos, eso les va bien. Y no tienen temor de Dios. Y yo leo la Biblia, yo oro, yo me congrego, alabo a Dios. Y mira la situación en la que estoy atravesando. Y esto le pasó a Asaf. Dice, ciertamente, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Pero esto lo dijo cuando ya había salido de esa situación embarazosa. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Yo casi aprendo a tocar guitarra. Yo casi me le declaro a esta muchacha. Yo casi obtengo este trabajo. Casi, no llegó a realizarse, casi. Creo que todos entendemos esta palabra de casi. Y esto le pasó a él. Y dice que casi se deslizaron sus pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué razón llegó a esta situación el salmista? Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y empieza a describir todo lo que él estaba viendo. En otras palabras, él había puesto sus ojos en el escombro, lo mismo que le había pasado al pueblo de Israel cuando estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Llegan con la información a Nehemías y le dicen, Nehemías, el pueblo está cansado de construir. Se han debilitado las fuerzas de los acarreadores. Y la razón es que, aunque ya llevaban el muro a la mitad, ellos empezaron a ver los problemas más que el objetivo, la meta de levantar el muro. Vieron el escombro. Y cuando uno pone los ojos en el escombro, en los problemas, en las dificultades, y no los pone uno donde las debe de poner los ojos, entonces empezamos a deslizarnos. Y eso fue lo que le pasó a Asaf. Hasta que el versículo 17 nos dice cuál fue la respuesta a su situación. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Hasta que él entró a donde debería de entrar, a tener una relación con Dios en oración, hasta que entró a su lugar privado para orar, para platicar, como te estaba diciendo yo en esta mañana, que entré a la presencia de Dios y me dijo estas y algunas otras cosas. Hasta entonces me di cuenta que ellos, esos que se ven que no les pasa nada y que todo les va bien, ya están puestos en el deslizadero. Y yo me estaba colocando juntamente con ellos. Es lo que nos dice la Escritura. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Y yo ya estaba ahí haciendo fila para bajarme por esa resbaladilla. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de los demás. Llegó a tal grado que estuvo a punto de deslizarse. Y hay mucha gente creyente hoy en nuestros días que se está deslizando. La antenoche estuve meditando algo. Y lo que estaba meditando, cuánta gente ha conocido a Jesucristo. Y yo los he visto que han estado desarrollando ciertas tareas, pero poco a poco las fueron olvidando y fueron dejando el servicio a su Señor y empezaron a retomar el servicio al antiguo amo. Y cuando menos se dieron cuenta, porque no se dan cuenta, se deslizaron y hoy los puedo ver perdidos, totalmente perdidos, viviendo una vida verdaderamente horrible. Han vuelto al vómito, como nos dice la Escritura. Han vuelto a revolcarse en los lodazales que antes lo hacían. Y enumeré a muchas familias que hoy no las puedes tú ver aquí. Y dije, fulanito, su esposa, y
es un caos, un caos. Te digo porque me hablan y me dicen y me comentan. Sus hijos, un destrozo. El papá ha olvidado toda responsabilidad para con aquella que hizo un pacto de amor. Para con sus hijos es un desobligado, y la gran mayoría de los que antes estuvieron al servicio del Señor y realizaban ciertas tareas fueron menguando ese trabajo. Yo he platicado en los últimos meses con algunas personitas y les digo con mucha claridad, estás dejando algunas tareas que te va a costar mucho trabajo retomarlas, ¿sabes? Va a ser más fácil que sigas abandonando. Dios no quiere ese. Retoma, cueste lo que cueste, retoma lo que has dejado. Y mira, algunos prestan la atención, otros no. La razón es que no se da uno cuenta, no se da uno cuenta. Hay una alarma que Dios quiere que pongamos hoy en nuestro corazón. Más preocupante. O debe ser una alarma que nos motive a despertarnos de mejor manera que la que ocurre cuando viene un terremoto. Por ejemplo, en la Ciudad de México y varias ciudades ya tienen alarmas para los terremotos. El último que acaba de pasar, no sé si este viernes pasado, que fue en Oaxaca, les dio cerca de minuto y cuarto para que los que escucharon esa alarma en la Ciudad de México, pues por todos lados se encendieron las alarmas, los aullidos que las bocinas emiten a una intensidad, a unos decibeles muy altos, para que la gente, por más dormida que está, se despierta, se levanta y empieza a poner en práctica lo que tiene que hacer para conservar su vida. Entonces, esta alarma que Dios quiere poner en nuestros corazones es más grande, de mucho más valor que ese tipo de alarmas, que son buenísimas, claro que son buenísimas. Más que cuando hay un terremoto o un incendio. O simple y sencillamente que tú quieres despertarte a cierta hora y pones tu despertador y tú dices, ya llegó el momento de levantarse. Dios quiere que entendamos que hay una alarma muy urgente que no hay que descuidar, porque estamos viviendo los últimos tiempos. La Escritura nos dice en el libro de Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto quiere decir saliendo de la gracia de Dios. Y la principal razón por la cual uno sale de la gracia de Dios es porque no estamos atendiendo lo que Dios nos dice que atendamos. No podemos nosotros servir a dos amos. No, no y no. Y no tenemos que olvidarnos que hay dos cimientos debajo de nuestra vida espiritual. Y la Escritura nos dice a través de esta parábola, ¿verdad? Que aquel hombre que escuchando, ¿verdad? Que lo que tiene que hacer y no lo hace, es como aquel hombre que edificó una casa sobre la arena, que cuando vieron los vientos, los ríos, esto y aquello, se desbarató. No permaneció, pero aquel hombre que escuchó y puso en acción lo que escuchó, dice que edificó sobre roca, y vinieron los mismos problemas que vienen sobre la otra persona, pero permanece firme. ¿Por qué? Porque escuchó e hizo. Y si nosotros nada más escuchamos y no hacemos, estamos edificando sobre la arena, y nuestra vida espiritual se va a deshacer cuando vengan los vientos, cuando vengan las situaciones críticas. Entonces vamos a decir, ¿y por qué Dios? Y vamos a abandonar el camino de Dios. La Escritura nos dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Está hablando de los creyentes, de los que nuestro nombre está escrito en el libro. Está hablando de ti. Tú fuiste hecho, fíjate bien, de antemano. La Biblia nos dice que Dios la preparó para que andemos en ellas, en las obras que Dios preparó desde el momento que sus ojos vieron tu embrión. Él escribió todo lo que deberíamos de hacer mientras estábamos aquí, y ninguna cosa debe de faltar. Está escrito, pero no sé qué sucede, que
que nos descuidamos y no hacemos para lo cual Dios nos escogió y nos llamó y nos santificó y nos perdonó. La Escritura nos dice que no por obras para que nadie se gloríe, pero lo que sí nos dice que de antemano Dios ha preparado obras para que anduviésemos en ellas. Lo mismo que el Salmo 139, de donde vengo, ¿verdad? De Dios. Y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Pero usted y yo, después de la salvación, tenemos que entender que tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo. Y parte de eso algo es lo que Dios ha escrito en tu corazón, solamente que no lo sabes porque no has buscado su rostro. Nunca vamos a dejar de ser siervos de Satanás o de Dios. Nunca. Serio. Ya te lo expliqué. Ahora, necesitamos entender que tenemos que ser siervos de Jesucristo y no de Satanás. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, nosotros encontramos información preciosa, sagrada de parte de Dios. El capítulo es el 4, el versículo es el 22. Y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú y yo tenemos que despojarnos. De la misma manera que hoy en esta mañana te despojaste de tu pijama, te despojaste de la ropa con la cual dormiste y te pusiste una nueva. De la misma manera, cuando Jesucristo nos rescató, nos perdonó nuestros pecados, tenemos que ir quitándonos todo ese ropaje viejo. Y tú sabes que es ese ropaje viejo en el cual antes vivíamos. Eran sapos y culebras, quizás adulterios, fornicaciones, mentiras, pleitos, iras, contiendas. Todo eso tenemos que irnos despojando. Es lo que nos dice la Escritura. ¿Qué es? Pues esto es lo que Dios quiere que entendamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es pura mentira, es pura basura. No creas, si no está en la Biblia, no lo creas. Por más elegante, por más bonito que te lo pinten, es mentira, es un engaño de Satanás. La Biblia nos dice que tenemos que renovarnos, que tenemos que sacar toda información falsa. El versículo 23, que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente, nuestro entendimiento ya tiene que ser conforme a la palabra de Dios, a la Biblia. Y desgraciadamente hoy los creyentes pueden ver mucha novela, mucho esto, mucho aquello, pero poca palabra de Dios, poca palabra de Dios. Yo tengo que escuchar, yo escucho también a otros durante toda la semana. Yo necesito cambiar mi mente, renovarla cada día. Yo no he llegado al final de decir, yo ya pienso 100% como Cristo. Ya Dios me dio la mente de Cristo, yo sé, pero no tengo todo el entendimiento. Me equivoco muchas veces. Pero tengo que renovar mi entendimiento. Tengo que sacar la información equivocada, falsa. Tengo que poner la nueva. Tenemos que poner la nueva. Y mientras no pongamos la nueva, somos verdaderamente unos prospectos muy llamativos para que el antiguo amo tome lugar en nuestras vidas. Nos dice el 24, vístanse del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Enójense, dije del versículo 26 al 27, dice, no le den lugar al diablo, al que hurta o al que robe, ya no robe, sino que trabaje. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítense el 31, quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y nos dice los siguientes versículos que me brinqué,
de lo que Dios quiere que nos vistamos. Es un trabajo que tenemos que hacer. Y este es de día, cada 24 horas, tenemos nosotros que hacer este pacto con nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida eterna depende de ello. Entonces yo me pregunto, ¿a quién le servimos más? Al reino de las tinieblas. Voy a hacer solamente un pequeño análisis, 50% y 50% al reino de la luz, o qué porcentaje, en qué porcentaje me encuentro. Lógico que Dios nos dice, cada día tienes que mejorar tu porcentaje para conmigo, para que me sirvas más y más, porque si no es así, tienes peligro, un peligro muy grande. El otro día platiqué con un hombre que se congregaba aquí hace mucho tiempo. Y Dios me lo puso de pechito. Y dije, qué bueno, voy a platicar con él. Y le llamé y le dije, quiero platicar contigo. Y Dios te ama, te sigue amando. Pero quiero que sepas que el camino que estás llevando te lleva a la perdición, te lleva al infierno. Este hombre se había casado con una mujer buena como todas las mujeres. Tuvo hijos con ella. Dejó a la mujer, se juntó con otra. Tuvo hijos, los dejó a los hijos también. Dejó esposa, hijos, con la responsabilidad a la esposa de esos hijos. No sé si 3 o 4, no sé cuánto. Él se desligó y cayó en los brazos de una trampa de Satanás. Le digo, yo sé que tú estás viviendo en adulterio, porque yo sé que tú estás casado con fulanita, ¿sí o no? Sí. Tú estás viviendo en adulterio y la Biblia dice claramente que los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Yo te amo mucho. Dios te ama mucho y por eso me atrevo a decirte, recompón tu vida. Hay oportunidad. Recompónla. Se puede. Aún estás a tiempo, pero necesitas corregir todo el camino mal andado. Puede llegar un tiempo, fíjate bien, en que ya no te vas a dar cuenta de lo que es mentira. Se lo dije o procuré decírselo muy claro. Un día Jesucristo lo sanó a un paralítico y lo exhortó. Puesito después encontró una mujer adúltera, la cual querían apedrearla. Y ambos, el Señor los abrazó, los amó. Sanó al paralítico, libró a la mujer de que fuese apedreada. Y a cada uno de ellos le dijo, vete y no peques más. No sea que algo peor te acontezca. Es una exhortación para cada uno de nosotros. Vete y no peques más. Es un esfuerzo que tenemos que hacer como creyentes. Cierto día estaba muy preocupado Moisés, porque el pueblo, mientras él estaba orando, platicando con Dios, recibiendo la dirección de él, el pueblo pues fornicó. Hizo becerro de oro, le costó. Le invirtió dinero el pueblo. Y Aarón se los hizo. Luego vino lo que es la fornicación. Como resultado de toda idolatría viene la fornicación, viene el adulterio. El pecado sexual viene después de cualquier otro pecado. Como fin, casi como para rematar, viene la fornicación o el adulterio. Y Dios iba a destruirlos a todos. Pero intercede Moisés. Y Moisés, pues quizás piadoso, le dice, Dios, bórrame del libro, de tu libro, pero a ellos no los borres, bórrame a mí. Como muchas veces nosotros a veces ni sabemos qué decimos a Dios, pero Dios es misericordioso y nos corrige. Y Dios le dijo, Moisés, no. Entiende, Moisés, al que pecare contra mí, a ese
yo lo voy a borrar. Entonces nosotros tenemos una exhortación de parte de Dios de no vivir en el pecado. Y lo dice tan claro en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15 que, bueno, me llama mucho la atención. Dice, mirad bien. Es decir, no hierres el blanco, mira bien. El día que estaban aquí los jóvenes ensayando, yo estaba ahí en la puerta y veía varias personitas, mis hermanos, hermanas aquí, y salió Agustín y le dije, venga, Agustín, Benjamín, ahí estás. Le dije, Agustín, ¿quién es la señorita que está, la muchachita ahí que está en una blusa verde? Y luego me dice, es fulanita. Ay, fíjate bien, no alcanzo a verla bien desde aquí quién es. Ya me dijo, era Daisy. Y le digo, no alcanzo a ver, no alcanzo a... Por eso te digo, dice Dios, mira bien. Mira bien. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos bien? Nos dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, ya nuestro nombre está escrito en el libro, pero podemos dejar de alcanzar esa gracia. Esa gracia será 100% nuestra hasta el día que lleguemos a la meta. Mientras usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Sean contaminados. Habla de alguien, es decir, aquí alguno deje de alcanzar, te incluye a ti, me incluye a mí, luego nos puede estorbar, te incluye a ti, me incluye a mí, luego pone un ejemplo en el versículo 16, no sea que haya algún fornicario. Yo pregunto, ¿habrá algún fornicario o fornicaria aquí entre nosotros? Es una pregunta. Aquí está. Y uno dice, esa enseñanza es que es muy serio. Depende de nuestra vida eterna. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Que deje, dice, de alcanzar la gracia de Dios. Por una sola comida, él vendió su primogenitura. Deje de alcanzar la gracia de Dios, dice el versículo 15. Esaú es un ejemplo, uno de los muchos o de los miles que hay en el mundo, pero el Señor pone a esta persona aquí como un ejemplo. Esaú fue uno de ellos. Él fue llamado para una obra especial. Dios le dio la capacidad para ello, pero profanó su llamado. ¿Has oído algo de profanar? Profanaron la tumba del señor fulano de tal. ¿Y qué te viene a tu mente? Que alguien hizo algo indebido con esa tumba. Bueno, tú y yo hemos sido llamados para una obra santa, preciosa, perfecta. Pero cuando no nos desarrollamos en ello, cuando no la hacemos o la realizamos, estamos profanando el templo de Dios que ha sido hecho, construido para la gloria de Él, donde vive el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero decirte eso en el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Demasiado tarde quiso recuperar lo perdido. Lo dejó para mañana. Y el mañana no existe. No existe el mañana. No. Por más que lloró,
quiso arrepentirse, pero no logró. Es que yo quiero. Pues, pero es que ya estaba entenebrecido su entendimiento. Y por más que lloró, no se pudo arrepentir. Y la Biblia nos dice que cuando uno tienta a Dios de esta manera, tarde o temprano, un espíritu de mentira va a venir a la vida de aquella persona para que creamos la mentira, puesto que no nos deleitamos en la verdad. Y los incrédulos no tienen este problema. Ellos ya están perdidos. Pero usted y yo corremos este peligro. Y esta es la buena noticia que te quiero decir. ¿Qué hago aquí? Y quiero terminar con eso. ¿Qué hago aquí? Aunque todavía hay más allá que Dios quiere que conozcamos. Yo he fincado mi vida en un versículo, y te lo he dicho una y otra vez, Mateo 6:33. Y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Los jóvenes están buscando primero tener novio o novia. Están buscando primero tener un título o una profesión. No digo que sea malo, pero no es lo primario. Otros tener un buen empleo, y a eso le echan mucho esfuerzo, pero eso no es primario. Cualquier cosa secundaria estamos quitando a Dios del trono, lo estamos poniendo en un segundo lugar o tercer término, y eso nos lleva a una situación de mucho peligro. Busca primero y su justicia, y todo lo demás te va a venir por añadidura. Yo tengo lo que tengo por añadidura, y todo para la gloria de Dios. Yo dije, primero te busco a ti, Señor. Sí, vale la pena. ¿Ah? Y no te estoy hablando de posesiones terrenales, te estoy hablando de la seguridad eterna. Tú estás llamado para desarrollar algo, y mientras tú o yo, en mi caso, no hagamos lo que Dios ha escrito que debemos de hacer de antemano, obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Si tú un muy grande peligro, te vas a ir enfriando más y más. Yo he visto cientos, miles de gentes que en un tiempo estuvieron sirviendo aquí, y por lo que tú quieras, ya no sirven, ya no están aquí, ya están en la inmundicia. Y estuve platicando con Guti el otro día, ir a Guti, la familia fulana, sutana, perengana, sutana, poco a poquito fueron hermanos, hasta que se secaron y regresaron al mundo. Y ahora los ves tú o los veo yo, situaciones críticas. Yo no hablo de posesiones materiales, pero su vida espiritual por los suelos, tirado a la inmundicia. ¿Y su nombre borrado o seguirá escrito? Yo no sé. Y de eso te quiero preguntar o platicar más adelante. Pero quiero terminar con una pregunta. Es la tercera. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Esa es la pregunta. Cuando salgamos de aquí, de esta tierra, ¿a dónde vas? Es solamente una pregunta. Piénsalo, medítalo. ¿Estás en el camino? Si estás en el camino, yo me gozo. Pero si yo veo que no estás dando fruto, estás a punto de ser cortado. Lee San Juan capítulo 15. Dice el Señor, el que en mí no da fruto va a ser podado. El que en mí no da fruto va a ser podado.
porque tú y yo hemos sido llamados a ser podados. Y puedo a veces pensar que por eso habemos escasos aquí. Algunos se han ido quizás pensando, es una palabra muy dura, muy fuerte, pero está tu vida eterna de por medio. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por el dulce y tierno cuidado que tienes para mí, para los míos, para tu pueblo que está aquí y aún aquellos que se han ido. Señor, que estemos en el lugar que tú quieres que estemos. Ayúdanos a buscar siempre tener esta palabra tuya, Señor. Buscar tu reino, tu justicia. Caminar por las sendas que tú has trazado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, mi Señor.